Maxi. Cuando ves a una persona por primera vez, ¿qué es lo primero en lo que te fijas? En plan de pareja. Sí, en plan de pareja. Yo muchas veces la verdad la forma que la que te miran. Sí, la forma en que os miráis. ¿Qué cualidad para ti crees que es esencial para considerar a una persona como pareja? No se podrían hacer muchas cosas, podría ser Pero supongamos tienes que elegir una sola cosa. comunicación, que nos comuniquemos bien. Con la comunicación uno puede saber lo que el otro quiere. ¿Qué crees que aportas en una relación? Yo personalmente, Sí. yo soy el que pone los dramas. Los dramas no. Sí, las peleas, todo. ¿Dónde has estado? Soy el que pone esa parte. ¿Cuál es el límite máximo de dinero que estarías dispuesto a pagar por una dote? Es que por mí, si es cosa de casar, love y love, yo no pediría ni dote, la verdad. Supongamos un escenario en donde tengas que pagar dote Una dote. Sí, para poder casar. ¿Cuánto es el límite máximo que estarías dispuesto a pagar? Yo por lo menos, no sé, eso me lo tendría que curar, para mí, la verdad, como subiendo de 1 millón. Subiendo de 1 millón. Claro. Kennedy. ¿Qué es lo primero en lo que te fijas para que una persona para que puedas elegir a una persona como pareja? Lenguaje corporal, ¿no? Lenguaje corporal. ¿En qué sentido? En el sentido que, bueno, lo que nos gusta, ya sabes. Si está, bueno, decimos el término, si está buena, ¿no? Si es guapa, ¿no? Tiene un buen físico. Es lo que, yo creo que es lo que un hombre suele fijarse antes, ¿no? Bueno, lo demás viene después también. ¿Qué cualidad consideras que una persona, qué cualidad consideras esencial para poder elegir a una chica como pareja? Solamente una cualidad. Sí, solo una cualidad, que si tienes que elegir una sola cualidad. Que sea guapa. Que sea guapa, nada más. Sí. Da igual si es muy tóxica o algo así. Bueno, las tóxicas también tienen su parte buena, pero prefiero que no sea tóxica. ¿Qué crees que aportas en una relación? Yo, muchas cosas que, Como que así, por ejemplo. a ver, como que experiencia, si pues ella no tiene, la aporta experiencia y como yo soy, bueno, yo me considero buena persona, yo creo que la vida trae muchos beneficios, como por ejemplo ayudarla. ¿Estás a favor o en contra de la dote? Estoy en contra. Una realidad alterna. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar como máximo en una dote? Oh, Como límite máximo. A ver, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar? 15,000. ¿Cuánto? 15,000. Es en serio, porque eso es como si comprara a la novia o algo así. No me gusta, lo de dote ni siquiera paro a pensarlo muchas veces. Andrés. Cuando conoces a alguien, a una chica en este caso, por primera vez, ¿qué es lo primero que te llama la atención? Lo primero es su guapura, primero de mi parte. Sí. Ahora, ¿qué cualidad consideras esencial para que puedas considerar a una chica como tu pareja? Vale, la cualidad es, vale, que respete, vale, que me respete. Sí, eso, que me respete. Es lo que me gustaría, ¿no? Que una chica me respete. ¿Qué crees que aportas en una relación? Yo aporto muchas cosas. Pero por dar ejemplos, a ver. Siempre la puedo complacer siempre en sus necesidades. Complacer en ese sentido también. No, o sea, si necesita algo, en plan, si necesita algún capricho, ¿no? La puedo ayudar con eso. ¿Estás a favor o en contra de la dote? Estoy en contra. En contra, ¿no? Sí. Vale, pero supongamos ahora en un mundo alterno, en donde ya te has casado, ya estás para casarte con una chica, ¿vale? ¿Cuál es el límite máximo que estarías dispuesto a pagar por una dote? 200,000. 200,000, ¿no? Sí. ¿Por qué? Yo no paso más de eso. El dote es como comprar un ser humano, así lo veo. Cuando conoces a una persona por primera vez, supongamos una chica ahora, ¿qué es lo primero que te llama la atención? Bueno, cuando conozco a una chica por primera vez, lo primero que me da la atención sería su físico. Su físico. Sí. Ok, ¿no puedes destacar otra cualidad? Sí, vale, su forma de actuar, su forma de interactuar, su forma de hablar, de hacer las cosas. ¿Qué es lo que consideras esencial que una persona tenga que tener para considerar a esta persona como tu pareja? Bueno, para mí lo que considero esencial serían las costumbres. ¿Qué crees que aportas en una relación? Bueno, lo que aporta una relación para mí primordialmente sería el bienestar de esa persona. Bienestar. Sí. ¿Alguna otra cosa más? No, ¿Estás a favor o en contra de la dote? estoy a favor de la dote. ¿Cuál es el límite máximo que estarías dispuesto a pagar por una dote? Bueno, esa pregunta es un poco así, pero para mí, La cantidad máxima, así por dar un límite que cuando te lo ponen dices que nada, yo me voy a casa, algo así. vale, los 500,000 francos cefas. 500,000. Sí. Si supera ese precio. No podré. Aunque quieras a esa persona fuertemente, ¿no? ¿Estarías dispuesto a superar ese precio?
Vale, en ese caso sí podría volver a intentar decir algo. Ah, vale. Ok, Alex, Jordan, Mohamed. Cuando ves a alguien, o sea, cuando conoces a alguien por vez primera, vamos a hacer una chica, ¿qué es lo primero que te llama la atención? Los ojos. Lo que me transmite, si es algo positivo o negativo. Su culo. ¿Qué cualidad consideras esencial que una chica tenga que tener para considerar a esa chica como pareja? La personalidad, en plan, la forma en la que me hace sentir a mí y la forma en la que yo la hago sentir a ella, la confianza en sí. Yo busco 3 cosas sobre una chica, Una cualidad. pero bueno, Supongamos que tengas que elegir ahora mismo una sola cualidad. fidelidad. Fidelidad, solo. Que sea fiel, con tal que me sea fiel eso es suficiente. Que sea ella misma. ¿Qué crees que aportas en una relación? Yo. Espera, ¿qué? Yo. Muchas cosas. ¿Cómo qué hace? Bueno, trato de hacer que mi pareja solo confíe en mí, que soy un buen novio, que trato de hacer ver que solo estoy para ella, trato de darle mi apoyo, mi fidelidad. Felicidad, amor y... Mucho. ¿Mucho qué? ¿Qué? Parte de lo físico, ¿qué? Parte física. Sí, ¿qué? ¿Qué parte? ¿Qué? Mis abrazos, ya que son especiales. ¿Estás a favor o en contra de la dote? Estoy en contra. ¿Cuál es el precio máximo que estarías dispuesto a pagar por una dote? Supongamos en un mundo paralelo donde estás muy a favor de las dotes. ¿Cuánto vale el Cori? ¿Cuánto vale el amor y ese la basería? 150. 150. ¿A favor o en contra de la dote? En contra. ¿Por qué? No sé, nunca he visto eso algo convincente. Lo importante es que 2 personas se unan, nada más. Yo no creo que la dote sería como comprar a la misma persona. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar como máximo? 0. Tienes que decir algo, una cantidad. Bueno, una cantidad. Chico, 100.000, 100.000. por decir algo. Por decir algo. ¿A favor o en contra? En contra. En contra, ¿por qué? Porque no creo que para que estemos o por nuestra relación o algo tengo que pagar. Si los dos ya nos gustamos emocionalmente, ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar como máximo? 50 francos. 50 francos, ¿no? Sí. Y si su papá dice que no lo acepta. Eso es porque él cree que pone precio a la cabeza de su hija. Cuando la ligaba él no estaba. Hemos venido los dos juntos para tratar la cosa. Solo que le queremos avisar y él pone precio a eso.